Prepárense para adentrarnos en un caso que ha estremecido al Perú entero. Hoy vamos a ahondar en la historia de Pedro Pablo Nacaludeña, el apóstol de la muerte. Ajá. Un hombre aparentemente común, ¿no? Que de pronto se convierte en una pesadilla para la ciudad de Lima. Un caso que sin duda nos hace preguntarnos qué es lo que puede llevar a un hombre en apariencia normal a cometer actos tan terribles. Exactamente, esa es la gran pregunta. Y para esta inmersión, digamos, en la oscuridad, nos vamos a basar en el documento Pedro Pablo Nacaludeña, conocido como el apóstol de la muerte, ¿verdad? Pues ahí es. Acompáñenos entonces mientras desentrañamos este enigma. Bienvenidos a Crimen Mortal. ¿Qué fue lo que lo impulsó a Nacaludeña a convertirse en este monstruo? ¿Qué secretos ocultaba? Bueno, lo que sabemos es que Nacaludeña no encajaba para nada en el perfil, digamos, típico del criminal. Era un técnico en electrónica, llevaba una vida aparentemente normal, ¿no? Un hombre común y corriente. Y esto precisamente lo hacía tan peligroso. Claro, su normalidad era su mejor disfraz. ¿Cómo es posible que alguien que a simple vista parecía tan integrado en la sociedad albergara tanta oscuridad? Es la pregunta que nos perturba a todos. Sí. Las fuentes que hemos consultado nos hablan de una infancia difícil, ¿no? Una infancia marcada por la pobreza y por una gran inestabilidad emocional. Un entorno, por supuesto, donde la violencia y la falta de oportunidades, bueno, pueden dejar marcas imborrables. Claro, un caldo de cultivo, ¿no? Para la desesperación, para la rabia. ¿Crees que su pasado entonces pudo haber sido el detonante de esta transformación? Sin duda, es un factor crucial. Digamos que los estudios en psicología criminal generalmente apuntan a que las experiencias traumáticas en la infancia pueden sin duda influir en el desarrollo de la personalidad y en la predisposición a la violencia. Claro, no es una justificación, por supuesto, pero nos da una pista sobre el origen de esa oscuridad. Lo que a mí me intriga, ¿no? Es que si su infancia fue tan dura, ¿por qué no se convirtió en un delincuente común? ¿Por qué elegir este camino del asesinato en serie? Ajá. Ahí es donde la historia se vuelve aún más compleja. Las fuentes también mencionan algunos fracasos, ¿no? En su vida adulta, como un matrimonio fallido. Se habla de un profundo resentimiento hacia las mujeres, ¿no? Una rabia que, digamos, que lo consumía. Es posible entonces que sus crímenes fueran una forma de venganza, un ajuste de cuentas con un mundo que, digamos, que le había fallado. Y específicamente con las mujeres. Es una posibilidad. Muchos asesinos en serie buscan el control, ¿no? El poder sobre la vida y la muerte. En el caso de Nacaludeña, la elección de sus víctimas, en su mayoría mujeres, sugiere que esa sed de venganza estaba dirigida efectivamente hacia un género específico. Un ajuste de cuentas con las mujeres que, según su lógica, ¿no?, distorsionada, representaban todo lo que él había perdido. Exacto. Y aquí entra en juego la meticulosidad, ¿no?, de sus crímenes. Nacaludeña no actuaba por impulso, cada paso estaba fríamente calculado. Claro, las fuentes describen cómo elegía a sus víctimas en zonas muy específicas de Lima, ¿no? Estudiaba sus rutinas, esperaba el momento perfecto para atacar. Era un depredador, digamos, paciente que acechaba en las sombras, esperando el momento oportuno. Lo que nos lleva a otro punto, ¿no? Crucial. El modus operandi del apóstol de la muerte. No solo asesinaba, también robaba objetos personales a sus víctimas. Joyas, dinero, documentos. Objetos que, a simple vista, no parecían tener gran valor. Claro, ¿qué sentido tenía robar esos objetos? ¿Buscaba algún beneficio económico con eso? Esa es una de las grandes incógnitas, ¿no?, del caso. Algunos expertos sugieren que se trataba de trofeos, recuerdos de sus macabros actos. Ajá. Una forma de revivir sus crímenes, digamos, ¿no? Y alimentar su mente perturbada. Es escalofriante pensar en la mente de este hombre, ¿no? Buscando conservar una parte de sus víctimas. Pero, si esos objetos eran tan insignificantes, ¿cómo ayudaron a su captura? Bueno, las autoridades lograron rastrear la venta de sus objetos en mercados clandestinos, ¿no? Un pequeño detalle que, con el tiempo, los condujo hasta Nacaludeña. Parece que hasta el criminal más meticuloso puede cometer errores. Un descuido que en este caso condujo a la justicia. Exactamente. Y hablando de justicia, la captura de Nacaludeña fue un momento, por supuesto, crucial en el caso. Un operativo policial que puso fin a la ola de terror que había sembrado en Lima. Un respiro para la ciudad, sin duda. Pero la historia no termina ahí.
¿Qué sucedió después de su captura? Bueno, la captura, digamos, era solo el principio. El siguiente paso era llevarlo ante la justicia, ¿no? Y desentrañar la mente de el apóstol de la muerte. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más perturbadoras. ¿A qué te refieres? Durante el allanamiento de su vivienda, las autoridades encontraron algo que cambiaría por completo la percepción del caso, ¿no? Las notas personales de Nakada Ludeña. Notas personales. ¿Qué decía? En esas notas, Nakada Ludeña no solo describía sus crímenes con una frialdad, bueno, escalofriante, sino que también los justificaba. Los veía como una especie de misión divina, ¿no? De ahí el apodo de el apóstol de la muerte. Increíble. En lugar de mostrar remordimiento, ¿él realmente creía estar llevando a cabo una misión divina? ¿O era solo una forma de racionalizar sus actos monstruosos? Es una pregunta que aún hoy en día genera debate, ¿no? Lo que es innegable es que esas notas revelan la mente perturbada de un asesino en serie, ¿no? Un hombre atrapado en su propia lógica retorcida. Un caso que sin duda nos lleva a las profundidades del horror, a cuestionar nuestra propia comprensión del bien y el mal. Pero antes de adentrarnos en el juicio y las consecuencias de este caso, creo que es importante detenernos un momento y analizar en profundidad el modus operandi de Nakada Ludeña. De acuerdo. Es fundamental comprender cómo este asesino en serie seleccionaba a sus víctimas, ¿no? Cómo las acechaba y cómo llevaba a cabo sus crímenes. Un análisis que nos permitirá adentrarnos en la mente de un depredador y comprender mejor la magnitud de sus actos. Empecemos por el principio. ¿Cómo elegía Nakada Ludeña a sus víctimas? ¿Existía algún patrón? Sí, las fuentes indican que Nakada Ludeña tenía un tipo de víctima específica. Prefería a mujeres jóvenes, en su mayoría residentes de zonas, digamos, marginales de Lima, como San Juan del Lurigancho y Villa El Salvador. ¿Por qué esas zonas en particular? Bueno, esas áreas se caracterizan por su alta densidad poblacional, ¿no? Y calles laberínticas. Le ofrecían la cobertura perfecta para actuar sin ser detectado. La falta de iluminación y la complejidad del entorno urbano se convertían en sus aliados. Un escenario perfecto para un depredador que se movía en las sombras. Y una vez que elegía la zona, ¿cómo seleccionaba a sus víctimas? Aquí es donde la meticulosidad de Nakada Ludeña se hacía evidente. No se trataba de ataques al azar, ¿no? Él observaba a sus potenciales víctimas durante días, incluso semanas. Las seguía. Estudiaba sus rutinas. Exacto, se convertía en una sombra, aprendiendo sus horarios, sus hábitos, sus puntos débiles. Sabía cuándo salían de sus casas, a qué hora regresaban, qué caminos tomaban. Todo estaba fríamente calculado. Un nivel de planificación que da escalofríos. Y una vez que tenía toda la información, ¿cómo procedía? ¿Cómo las abordaba? Siempre actuaba durante la madrugada, ¿no? Entre las 10 p.m. y las 3 p.m., cuando las calles estaban desiertas y la oscuridad reinaba. La mayoría de sus víctimas eran sorprendidas en la calle, solas e indefensas. El momento perfecto para un ataque sorpresa. ¿Qué tipo de armas utilizaba? Principalmente armas blancas, cuchillos y navajas que le permitían actuar con rapidez y silencio. Su objetivo era solo matar. ¿O también infligía sufrimiento a sus víctimas? Las fuentes indican que sus crímenes no se limitaban a un simple asesinato. Las víctimas eran sometidas a una violencia extrema, ¿no? Con múltiples heridas que revelaban una furia descontrolada. Un sadismo que nos lleva a las profundidades más oscuras de la mente humana. Y después de cometer el crimen, ¿qué hacía? Hacía algo con los cuerpos. Nakada Ludeña no se preocupaba por ocultar los cuerpos, ¿no? Los abandonaba en la calle, expuestos a la vista de todos, como un macabro mensaje a la sociedad. Un acto de desafío, de desprecio por la vida humana. Y esa frialdad se refleja también en el robo de los objetos, ¿no? Si su objetivo no era ocultar los crímenes, ¿por qué robaba esas pertenencias? ¿Qué nos dice esto sobre su mente? Es una pregunta que aún intriga a los investigadores, ¿no? Algunos creen que se trataba de trofeos, recuerdos de sus actos. Otros sugieren que buscaba algún tipo de beneficio económico, aunque los objetos no parecían tener gran valor. Es decir, es posible que esos objetos tuvieran un significado más profundo para él, ¿no? Relacionado con su perturbada psique. Pero al final, esos objetos terminaron siendo su perdición. Una pequeña pista que con el tiempo llevó a su captura. Exacto. Y a partir de ese momento, el caso del apóstol de la muerte entra en una nueva fase. La búsqueda de justicia. Retomamos nuestra inmersión en el caso de Pedro Pablo Nakada Ludeña, apóstol de la muerte. Nos quedamos justo en el punto de su captura con la sociedad peruana exigiendo justicia, ¿no? Sí, un juicio que se convirtió en un evento mediático sin precedentes. ¿Cómo se desarrolló ese proceso? ¿Qué estrategias usó la defensa para intentar librar a Nakada Ludeña de la condena? El juicio fue sin duda un desafío para el sistema judicial peruano. La presión mediática era enorme, la opinión pública exigía un castigo ejemplar y las pruebas de la fiscalía eran realmente contundentes.
objetos personales de las víctimas, informes forenses y, por supuesto, las propias notas de Nakada Ludeña. Esas notas donde, como mencionamos antes, describía sus crímenes con una frialdad escalofriante. Ante ese panorama, ¿qué podía hacer la defensa? Bueno, la defensa se vio obligada a buscar una estrategia alternativa. Intentaron argumentar que Nakada Ludeña sufría de problemas mentales, que no era consciente de la gravedad de sus actos. Alegaron que no era responsable de sus crímenes debido a su estado mental. Interesante. ¿Qué tipo de problemas mentales mencionaron? La defensa intentó demostrar que Nakada Ludeña padecía una psicosis, un trastorno que afecta la percepción de la realidad. Argumentaron que su infancia traumática, sus fracasos personales y su obsesión por la purificación de la sociedad eran síntomas de una mente enferma. Psicosis. Para que nuestros oyentes lo entiendan mejor, ¿podría explicarnos un poco más sobre este trastorno? ¿Y cómo se relaciona con la capacidad de discernir entre el bien y el mal? Claro, la psicosis se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad. Las personas que la padecen pueden experimentar delirios, alucinaciones y tener dificultades para distinguir lo real de lo imaginario. En algunos casos, esto puede afectar su juicio moral y su capacidad para controlar sus impulsos. Entonces, la defensa argumentaba que Nakada Ludeña, debido a la psicosis, no podía comprender la gravedad de sus actos. Se presentaron pruebas para respaldar esta teoría. Sí se realizaron evaluaciones psiquiátricas a Nakada Ludeña. Los expertos analizaron su comportamiento, sus antecedentes, sus escritos y sus declaraciones. El objetivo era determinar si realmente padecía un trastorno mental que lo incapacitara para comprender la naturaleza de sus actos. Esas evaluaciones debieron ser cruciales para el juicio. ¿Qué conclusiones arrojaron? ¿Se pudo comprobar la existencia de psicosis? Las evaluaciones psiquiátricas fueron un punto de inflexión en el juicio. Los expertos presentaron informes contradictorios. Algunos consideraban que Nakada Ludeña sí padecía un trastorno mental que afectaba su capacidad de discernimiento. ¿Y otros expertos qué opinaban? Otros expertos sostenían que era consciente de sus actos y que actuaba con premeditación y alevosía. Que la planificación meticulosa de los crímenes, la selección de las víctimas y su modus operandi apuntaban a una mente fría y calculadora, no a un enfermo mental actuando por impulso. Una batalla de expertos entonces. ¿Cómo reaccionó la fiscalía ante estos informes contradictorios? La fiscalía no se dejó convencer por la teoría de la psicosis. Argumentaron que las pruebas eran contundentes y no había lugar a dudas sobre la culpabilidad de Nakada Ludeña. Solicitaron la pena máxima 35 años de prisión. Una petición contundente. ¿Y la defensa? ¿Qué argumentos utilizaron para contrarrestar la acusación? La defensa se aferró a la teoría de la psicosis. Insistieron en que debido a su estado mental, Nakada Ludeña no era responsable de sus actos y pidieron al jurado que considerara la posibilidad de un internamiento en un centro psiquiátrico, en lugar de una condena a prisión. Dos visiones totalmente opuestas. ¿Cómo reaccionó el jurado ante estos argumentos? ¿Qué veredicto dictaron? El jurado, después de deliberar durante varios días, llegó a un veredicto que marcó un antes y un después en la historia judicial del Perú. ¿Y ese veredicto fue? El jurado declaró culpable a Pedro Pablo Nakada Ludeña por 17 cargos de homicidio calificado, violación y robo agravado. Rechazaron la teoría de la psicosis. Para ellos, el apóstol de la muerte era totalmente responsable de sus actos. Un veredicto que seguramente trajo algo de paz a los familiares de las víctimas, que esperaban justicia durante tanto tiempo. ¿Qué sentencia recibió Nakada Ludeña? Le impusieron la pena máxima. El juez, tras escuchar los alegatos de la fiscalía y la defensa, dictó una sentencia ejemplar, 35 años de prisión, la pena máxima permitida por la ley peruana en ese momento. Una condena que reflejaba la gravedad de los crímenes y la conmoción que había causado el caso en la sociedad peruana. ¿Pero dónde cumpliría esa condena? El juez ordenó el internamiento de Nakada Ludeña en el penal de máxima seguridad de Castro Castro, donde permanecería aislado del resto de la población carcelaria. Una medida necesaria para garantizar la seguridad, tanto del propio Nakada Ludeña como de los demás reclusos. El caso del apóstol de la muerte, además de marcar un hito en la historia judicial del Perú, dejó una profunda huella en la sociedad. Así es. Generó un debate nacional sobre la seguridad ciudadana, la violencia de género, la pobreza, la exclusión social y la importancia de la salud mental. Un debate necesario para comprender las causas de la violencia y buscar soluciones para prevenirla. Pero ¿qué impacto tuvo realmente este caso en la conciencia colectiva de la sociedad peruana? El caso de Nakada Ludeña nos obligó a confrontar una realidad oscura. Rompió el mito de que los asesinos seriales solo existían en las películas en otros países. La sociedad peruana tuvo que reconocer la existencia del mal en su propia casa. Retomando nuestra inversión en el caso de El apóstol de la muerte, nos quedamos reflexionando sobre cómo este caso obligó a la sociedad peruana, a confrontar una realidad muy oscura. Exacto, la sociedad peruana, se vio forzada a reconocer que el mal no es algo ajeno, que puede estar más cerca de lo que imaginamos.
y que, como vimos en la parte anterior, puede manifestarse de formas inesperadas, incluso bajo la apariencia de un hombre, digamos, común, como Nakada Ludeña. Precisamente, el caso de el apóstol de la muerte desató un debate nacional sobre temas, cruciales. La seguridad ciudadana, la violencia de género, la pobreza, la exclusión social y la importancia de la salud mental. Temas que lamentablemente siguen siendo relevantes en la actualidad. ¿Cómo reaccionó la sociedad peruana ante este caso? ¿Qué cambios concretos se implementaron a raíz de los crímenes de Nakada Ludeña? Bueno, la reacción inicial, por supuesto, fue de miedo, de indignación, de impotencia. La sociedad peruana se sentía vulnerable ante la amenaza de un asesino serial que actuaba con total impunidad. Las fuentes mencionan que en las zonas donde operaba Nakada Ludeña, la gente vivía con temor. Las mujeres evitaban salir solas por la noche. ¿Es cierto esto? Sí, el miedo, digamos, se apoderó de las calles. Pero al mismo tiempo el caso generó una movilización social, ¿no? La gente exigía justicia y cambios profundos en el sistema. ¿Qué tipo de cambios? ¿Se implementaron reformas en el sistema judicial o en las fuerzas policiales? Se implementaron algunas reformas, aunque no tan profundas como muchos esperaban. Se reforzó la vigilancia, se incrementó la presencia policial en las calles, se crearon unidades especializadas en la investigación de homicidios seriales. Medidas que buscaban sin duda mejorar la seguridad ciudadana y prevenir futuros casos. Pero, más allá de lo concreto, ¿qué impacto tuvo este caso en la conciencia colectiva? El caso de Nakada Ludeña marcó un punto de inflexión en la percepción de la violencia en el Perú. Se rompió la idea de que los asesinos seriales solo existían en las películas. La sociedad peruana se vio obligada a confrontar una realidad oscura, a reconocer la existencia del mal en su propia casa. Un despertar doloroso, pero necesario. Un llamado a la reflexión sobre las causas de la violencia, las desigualdades, la falta de oportunidades. Exacto. El caso de Nakada Ludeña nos recuerda que la violencia no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de problemas más profundos que aquejan a nuestra sociedad. Problemas que debemos abordar si queremos construir un futuro más justo y seguro para todos. Pero más allá del debate social, me gustaría volver a la figura de Nakada Ludeña. ¿Qué podemos decir del hombre detrás de El Apóstol de la Muerte? Un personaje complejo, sin duda. Un hombre que, a pesar de la atrocidad de sus crímenes, despertaba una extraña mezcla de horror y fascinación. Su infancia difícil, sus fracasos personales, su obsesión por la purificación de la sociedad. ¿Crees que estos factores pueden explicar su transformación en un asesino serial? Es una pregunta difícil de responder. No hay una única causa que explique la génesis de un asesino serial. En el caso de Nakada Ludeña, vemos una serie de factores que, combinados, crearon un caldo de cultivo propicio para la violencia. Su infancia, marcada por la pobreza, el abandono, la violencia, sus fracasos en la vida adulta, su incapacidad para establecer relaciones estables, su resentimiento hacia las mujeres, y por supuesto, su delirio mesiánico, su obsesión por la purificación de la sociedad. Exacto. Un cóctel explosivo que lo llevó a transitar un camino sin retorno. Un camino que terminó con la muerte de 17 personas, aunque, como dijimos, se sospecha que el número real de víctimas podría ser mayor. Lamentablemente, es probable que nunca conozcamos la verdad completa sobre los crímenes de Nakada Ludeña. Y, a pesar de su condena, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué lo motivaba realmente? ¿Qué fantasmas lo atormentaban? ¿Cómo pudo ocultar su verdadera naturaleza durante tanto tiempo? Interrogantes que nos recuerdan que la mente humana es un laberinto complejo donde se esconden los secretos más oscuros. Un laberinto que, en ocasiones, nos conduce por caminos de horror y desolación. Pero, a pesar de la oscuridad, creo que este caso también nos deja algunas enseñanzas. ¿Qué podemos aprender de esta tragedia para construir un futuro mejor? El caso de Nakada Ludeña nos recuerda la importancia de la prevención, de la atención temprana a las señales de alerta, de la creación de un entorno social donde la violencia no tenga cabida. La importancia de la educación, de la creación de oportunidades, de la lucha contra la desigualdad y la exclusión social, de crear un sistema que brinde apoyo a quienes más lo necesitan. Y por supuesto, la importancia de la salud mental, de la detección y tratamiento de los trastornos mentales que pueden conducir a la violencia. Una tarea que nos compete a todos como individuos y como sociedad. El legado del Apóstol de la Muerte no debe ser solo un recuerdo de horror, sino también una oportunidad para aprender y construir un mundo más justo y humano. Un mundo donde la violencia no sea la respuesta, donde la vida sea un valor supremo, donde la justicia prevalezca y donde la esperanza ilumine nuestro camino. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el caso de Pedro Pablo Nakada Ludeña, el Apóstol de la Muerte. Un caso que nos ha confrontado con la oscuridad, pero también nos ha interpelado como sociedad. Esperamos que esta inmersión haya sido una experiencia enriquecedora,
que nos impulse a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y la importancia de la justicia, la prevención y la esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje.